Buen día, a continuación del tema de funciones cuadráticas, vamos a revisar este ejercicio. No lo vamos a hacer todos, pero vamos a ver algunos. Nos dicen aquí que elijamos, ¿verdad? O hagamos la selección de cada gráfica según la ecuación, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer según las propiedades. Entonces, por ejemplo, digamos en el caso del 15, ¿verdad? Tenemos la función x cuadrado menos 1. Como el valor de a es positivo, sabemos que la función abre hacia arriba. Entonces los candidatos son todas aquellas que abren hacia arriba. Hay varias, ¿verdad? Entonces lo otro es que podemos saber el vértice. El vértice lo definimos con la coordenada h, k. H sería menos b sobre 2a. En este caso b sería 0. No está la componente de x, ¿verdad? Y en k tendríamos que sería c y ya está. Porque si se acuerdan h se describe como menos b sobre 2a y k sería c menos b cuadrado sobre 4a. Entonces al ser b0 tenemos que k es igual a c. Entonces, ¿quién tiene como vértice 0, menos 1? Y abre hacia arriba. Estamos viendo que aquí el vértice no es este, tampoco este. Entonces pareciera que es este de aquí, miren, y no se repite ninguno más. Entonces, ya podríamos decir de que para el 15 tenemos la opción C. Entonces eso es por propiedades, miren. Entonces miren ahora el 16. Dice f de x igual a menos x cuadrado menos 1. Como a es negativo, abre hacia abajo. Entonces de estos que están aquí, vamos a ver, son 4, 8. Entonces tenemos que el único candidato pues es este. Y ya sabríamos inmediatamente que es el inciso E. Ok, entonces solo con saber la ecuación sabemos bastante información. Vamos a ver entonces, digamos, el número 22. En el 22 A es positivo, abre hacia arriba. Entonces todavía tenemos bastante información. El intercepto en Y, se acuerdan que es de la forma 0, C. Aquí sería 0,1, perdón, 0,2 según esta ecuación. Entonces, bueno, vamos a ver si hay alguno que ya tiene esa condición. Por ejemplo, este tiene 0,2, habría que ver el vértice, pero bueno, no veo que otro tenga esa condición, miren, pero, bueno, sí, no hay otro, pero vamos a comprobarlo. B, el vértice sería entonces menos b sobre 2a, en este caso sería menos 2 entre 2, que sería menos 1, ¿verdad? Entonces, y de ahí tendríamos que K sería 2 menos 1 sobre 4. No, perdón, sería este. Entonces vemos de que es menos 1,1. Ya con eso confirmamos que es el inciso D, ¿verdad? Entonces el inciso D tiene 0,2 como intercepto y menos 1,1 como vértice. Bueno, les invito a realizar los demás. Esa es la idea. Miren, a partir de las propiedades se puede saber la forma, ¿verdad? De la función. Bueno, ahora vamos a trabajar esto por el método algebraico. Entonces vamos primero con f de x. Solo voy a revisar si este no lo hicimos ya. No, entonces tendríamos, por ejemplo, 2x cuadrado menos x más 2. El método algebraico primero nos pide identificar el valor de a. Como a es mayor que 0, la función abre hacia arriba tiene un punto mínimo. De ahí vamos con el vértice. El vértice es el punto que divide como en dos partes iguales a la gráfica. Tiene la coordenada h, k. Entonces h sería
si quieren lo vemos por partes, h sería menos b sobre 2a, que sería menos por menos 1 sobre 2 por 2, que sería un cuarto, y k, que sería c menos b cuadrado sobre 4a. Sí, sería c menos b cuadrado, que sería este, sí, entonces 12 es 16 octavos, entonces aquí quedaría 15 octavos. Quiere decir que el vértice es 1,4, un cuarto, 15 octavos. Bueno, el inciso C, podríamos decir el intercepto en Y sería 0,C. En este caso sería 0,2. Y de ahí tenemos el intercepto en X, que decíamos igualar a 0 la ecuación, ¿verdad? Entonces, si se puede factorizar, probamos, pero no creo que se pueda directamente. Entonces vamos a ver, sería menos b, o sea, menos b, más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, entre 2 por a. Entonces vemos de que este es negativo el radical, lo que está dentro, ¿verdad? Entonces diríamos de que, pues en esa situación decíamos de que no hay interceptos. Y ya con eso tenemos toda la información. Pues yo les comentaba que, por ejemplo, en este caso tendríamos la necesidad de calcular otro punto. Bueno, entonces digamos que aquí es 1, un cuarto, 16 octavos es 2. Estaríamos hablando de que está más o menos como por acá el punto. De ahí tenemos 0,2 que es este, y de ahí pues no hay nada más. De ahí es recomendable dibujar el eje de simetría, que es la coordenada X del vértice, y con eso notamos de que tenemos el lado izquierdo de la función, nos faltaría el lado derecho. Para eso vamos a evaluar entonces un valor en X que esté a la derecha de la coordenada X del vértice. En este caso es un cuarto, entonces por ejemplo 1 sirve. Entonces evaluando f de 1, tenemos que 2 menos 1 más 2, que sería 3. Entonces tenemos que cuando x vale 1, y vale 3. Y con eso entonces ya tenemos la otra porción de la gráfica. Eso va a suceder normalmente cuando nos dé la situación de que no hay interceptos. El dominio al ser polinomios son los reales y el rango se basa en lo que es el vértice. Entonces el valor en Y es 15 octavos de ese vértice, y entonces como es un punto mínimo, la función va desde 15 octavos hasta más infinito. Bueno, entonces vamos ahora a trabajar otro, miren, de 3x cuadrado más 6x más 2, siempre por este método, ¿verdad? 3x cuadrado más 6x más 2. O sea, el método es el mismo, ¿verdad? No cambia mucho, solo los datos. En este caso, a mayor que 0, entonces sube, abre hacia arriba. En B vamos a definir el vértice. El orden no importa al final, ¿va? Lo que necesitamos es definir el vértice, los interceptos, básicamente. Aquí sería menos 6 entre 2 por A, esto da menos 1. Y la otra opción es al calcular h, lo pueden evaluar en la función y ese es inmediatamente k. Si no lo quieren hacer así, entonces sería con la relación, ¿va? Que sería c menos b cuadrado sobre 4 por a. Entonces aquí sería 36 entre 12, 3, 2 menos 3 menos 1. Quiere decir que el vértice es menos 1, menos 1. De ahí el intercepto en Y es el más sencillo porque es de la forma 0,c, significa que es 0,2. Y el intercepto en X vamos a resolver la ecuación, ¿va? Entonces sería X igual a menos B, que es 6, más menos la raíz de B cuadrado, que es 36, menos 4 por A por el otro, entre 2 por A. Bueno, hay que ver si el radicando da positivo. Tenemos que es 4 por 3, 12, por 2, 24, se lo restamos a 36, da 12, ¿va? Entonces tenemos menos 6 más menos raíz de 12 sobre 6.
pero 12 es 4 por 3, entonces sale el 2 del radical y nos queda menos 6 más menos 2 raíz de 2, no, raíz de 3. Aquí todos tienen mitad, sería menos 3 más menos raíz de 3 sobre 2. Bueno, aquí pues el intercepto, si quieren lo dejamos así. De hecho, este es un punto más exacto, pero ya al momento de graficarlo, lo mejor es aproximarlo. Entonces voy a aproximar este, miren, sería menos 3 más la raíz de 3 sobre 2. Ese da 0.63, ¿va? No necesitamos tanto detalle porque no vamos a poder graficarlo, ¿va? Y el otro sería menos, da menos 2.37. Y ya con esto podemos graficar. Normalmente cuando sale el intercepto en X ya no hay nada más que agregar. Toda la información va a estar completa. No se va a ocupar más. Entonces, ¿qué puntos tenemos? Menos 1, menos 1, que sería este, ¿verdad? De ahí tenemos menos 0.63,0. Estaríamos hablando algo tal vez por aquí, miren. De ahí menos 2.37,0 estaría a la de, aquí es menos 1, ¿va? Digamos que aquí es menos 2. Y de ahí pues tenemos 0,2. Digamos que aquí está 0,2. Y siempre es prudente dibujar el eje de simetría, ¿va? Pero para ser sincero, solo nos va a servir bastante cuando no tengamos interceptos o falta algún punto, ¿va? Bueno, entonces aquí queda más o menos la función. Recuerden que es algo curvo, ¿va? Tal vez a mí no me está quedando de lo mejor, pero queda más o menos de esa forma. El dominio en este caso son los reales porque es un polinomio y el rango es de fijarse en el valor en y del vértice. Entonces es menos 1, pero como es un punto mínimo, de menos 1 en adelante va el rango. Solo déjenme ver el anterior, si dije, sí, lo coloqué incluido el extremo, ¿verdad? Bueno, de esa manera tenemos la gráfica de esa función. Bueno, vamos a agregar un ejercicio adicional. Tenemos, por ejemplo, el siguiente. Siempre de funciones cuadráticas. Mire, dice encerrar un campo rectangular. David tiene 400 yardas de cerca y desea encerrar un área rectangular. Nos están diciendo algo así. Y nos dice expresa el área del rectángulo como función del ancho W. No sé, digamos que este es W y este es L, ¿va? Entonces esas 400 yardas se van a usar con lo que es el perímetro. Tendríamos que se usaría todo esto, miren. El perímetro es la suma de los lados del rectángulo, ¿va? Entonces aquí tendríamos que sería 2L más 2W. Y el área sería base por altura, que sería W por L. Entonces, lo que podemos hacer en este caso es que el perímetro, que es todo lo que se tiene disponible para la cerca, es 400 yardas. Y entonces, con esto podemos buscar una relación. Miren, podemos dividir por 2 todo y despejar para L y nos quedaría esta expresión, miren. Entonces, esta expresión la vamos a multiplicar aquí, miren. Y así generamos una dependencia nada más de, bueno, lo voy a dar así, tenemos una dependencia en este caso de W, que es lo que piden ahí. Entonces dicen, ¿para qué valor de W es mayor el área? Ya encontramos A en función de W. Ahora, como vemos que es una función cuadrática y el valor de A es negativo, sabemos que tiene un punto máximo. Si A es negativo, la función abre hacia abajo y tiene un punto máximo. Entonces, el punto máximo tiene dos componentes, la X y la Y. En este caso me dicen para qué valor de W es mayor el área. Es decir, que la variable independiente es W y la dependiente es el área. Entonces, para saber eso es la relación que tenemos del vértice, la X.
En este caso B es 200 y en este caso A es igual a 1. Entonces podemos ver de que ahí serían 100 yardas. O sea, la pregunta es, ¿para qué valor de W es mayor el área? Para W igual a, si quieren le ponemos aquí la variable que es, sería 100, ¿va? ¿Cuál es el área máxima? Entonces aquí sería 100 por 200 menos 100. Y aquí sería 100 al cuadrado. Ustedes pueden evaluarlo y aquí quedarían yardas al cuadrado. Entonces sería como 10.000. Y ya de esa manera entonces logramos usar el concepto de funciones y quitamos la dependencia de dos variables a una sola. Bueno, en este nos dicen de que una ventana especial tiene una forma de rectángulo con un triángulo. En la parte superior dice, si el perímetro de la ventana es de 16 pies, ¿qué dimensiones dejarán pasar la mayor cantidad de luz? Entonces tenemos ahí que el área sería entonces el área del triángulo más el área del rectángulo. Le vamos a poner dos áreas ahí. Ya nos dicen el área del rectángulo, del triángulo equilátero, dice. Y nos faltaría el del rectángulo. Entonces aquí nos quedaría raíz de 3 sobre 4x a la 2. Y la del rectángulo pues sería, aquí tenemos que es x. Y aquí pues dice que es x. Habría que ver entonces la otra parte, miren. Bueno, entonces lo voy a dejar así por mientras. Y nos dicen que el perímetro es de 16 pies. Es de 16 pies y tenemos que el perímetro sería x y tendríamos que ver esta, pero bueno, solo dice, déjenme ver, solo dice que es un triángulo equilátero. O sea, porque tendríamos que sumar esas tres más, llamémosle de y a esta distancia, miren. ¿Verdad? Entonces tendríamos 2y y ese sería el perímetro, ¿verdad? Entonces el área, así como lo definí, tendríamos que esa área sería la base por la altura, ¿va? Que sería x por y. Entonces, para quitar la dependencia del área con y, deberíamos de restar este, miren, y dividir por 2 para que nos quede este. Entonces el área quedaría a raíz de 3 sobre 4 x a la 2 más x por 16 menos 3x sobre 2. Y esto quedaría a raíz de 3 sobre 4x a la 2 más 16x menos 3 medios de x al cuadrado. Pues vamos a tener que aproximar ese, miren. Por ejemplo, raíz de 3 sobre 4 sobre 4 dice que es 0.43 y 3 medios es 1.5, entonces sabemos de que va a quedar negativo. ¿Por qué trato de ver esa parte? Porque pues nos están pidiendo el valor máximo, ¿eh? Dice, ¿qué dimensiones dejarán pasar la mayor cantidad de luz? Entonces, para que esto sea cierto, o estemos hablando de un máximo, estamos diciendo de que la función debería de tener un A negativo para que abra hacia abajo. Bueno, entonces ya comprobamos eso. Lo que queremos saber es qué dimensiones va. Entonces aquí necesitamos saber tanto X como Y. Entonces vamos a saber el valor máximo de X que va a maximizar el área. Entonces sería menos B entre 2 por A. ¿Verdad? Entonces sería menos 16. Al multiplicar ese queda raíz de 3 sobre 2 menos 3. Recuerde que esto es un número, es decir, el de abajo sería un número negativo y el de arriba es negativo, queda entonces la división un número positivo. Creo que vamos a tener que evaluarlo. Entonces sería raíz de 3 sobre 2
menos 3, dice. Recuerden que aquí es menos 16, ¿va? Entonces da 7.50, lo vamos a redondear. La forma exacta es esa, pero vamos a redondearlo si quieren para tener un dato mejor. Aquí sería en pies, ¿verdad? Entonces nos está dando 7.5. ¿Y cómo sería entonces Y? Y dijimos que era 16 menos 3 por 7.5, en este caso aproximado, ¿verdad? Sobre 2. Bueno, entonces tendríamos 16 menos 3 por 7.5. 16 menos 3 por 7.5 entre 2. Pero déjenme ver, parece que hay un detalle aquí malo porque nos debería de dar pues positivo, ¿verdad? Porque es una distancia. Entonces yo dije raíz de 3 sobre 4x2 más xy, que es el área del rectángulo. El perímetro era 3x, ¿verdad? 3x más 2y. Quedó 16 menos 3x entre 2. Entonces aquí puse raíz de 3. Ok. Sí, aquí estoy viendo el error. El error sería que 16 entre 2, este es 8. 8x menos 3 medios. Entonces aquí sería 8x. Aquí afectó, sería menos, sí. Aquí va a afectar porque este sería menos este. Y pues aquí creo que lo mejor sería dejar este igual y dividir por 2 este para que quede el 4. Y quedaría raíz de 3 sobre 4 menos 3 medios. Entonces vamos a ver aquí, menos 4 sobre raíz de 3 cuartos menos 3 medios. 3.75. Entonces tendríamos aquí 3.75. Y aquí lo mismo, 3.75. Ahora el despeje, ya ese está bien, 16 menos 3x entre 2. Ahora vamos a cambiar este por 3.75. Y ahora sí da un número más coherente, da 2.38. Bueno, ahí redondeado. Entonces nos pedían cuáles son las dimensiones. Entonces estamos viendo que las dimensiones serían x igual a 3.75 y y igual a 2.38.